Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este séptimo encuentro con profesionales que inspiran. Hoy tenemos a tres personas que nos acompañan esta mañana. Ellos son David de Semir, él es científico en el Caris Life Science y se está conectando desde California. David, muchas gracias y bienvenido. Manuel Álvarez, consultor ingeniero en Cisco System. Gracias, Manuel, y bienvenido. Y Esther Paniagua, que es periodista, experta en tecnología, innovación y ciencia. Gracias, Esther, y bienvenida. Muy bien, pues empezamos con David. Vamos a conocer un poco tu trayectoria. Así que, David, cuando quieras, por favor, cuéntanos tu historia. Gracias, Juanjo, y bueno, agradeceros por tenerme aquí. Creo que la labor que estáis haciendo es fantástica y muy relevante, ¿no? Contaros que os estoy llamando o conectándome desde el sur de California, desde el sur de Los Ángeles, y soy David de Semir y soy biólogo molecular y tengo un doctorado en ciencias experimentales y de la salud, que básicamente quiere decir que soy doctor en biología. Estudié en el Liceo Francés de Barcelona y ya cuando tenía 15, 16 años me empezó a gustar la biología ya. Y bueno, es la influencia de los profesores que tiene uno, ¿no? Entonces, cuando acabé, ya empecé la carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona y yo pensaba que iba a ser un biólogo de ciencias del mar, que es lo que me interesaba mucho. Siempre me ha gustado el mar, las ballenas, los delfines, hacer snorkel y hacer scuba. Y como veréis, uno empieza con una idea y acaba con otra, porque empecé la biología y desde el segundo año donde empecé a aprender qué era la microbiología y la genética me fascinó. Entonces pasé de intentar estudiar el organismo más grande de la Tierra, que son las ballenas azules, a estudiar el microorganismo más pequeño, que son las bacterias. Y entonces fui tirando por esa línea de biología celular y genética y bueno, acabé pues licenciado pues, en eso, en biología celular y genética. Y antes de acabar la licenciatura hice un máster en periodismo científico y curiosamente eso marcó definitivamente lo que iba a ser luego, porque conocí a unos médicos que me comentaron que el Centro de Genética Médica y Molecular de Barcelona estaba buscando doctorandos. Entonces fui a preguntar y me metí en un doctorado casi sin quererlo. Y bueno, pues al final acabé defendiendo una tesis doctoral sobre fibrosis quística, que es una enfermedad genética hereditaria pulmonar, y eso me llevó a ir a un congreso a Portugal, donde conocí a un científico que después de hablar 3 días con él, porque trabajábamos sobre lo mismo, me acabó ofreciendo una posición de postdoc en San Francisco, en California. Entonces me lo pensé, fui de vacaciones allí y obviamente pues San Francisco me gustó y acordé con él que me dejara cierto tiempo para acabar de leer la tesis y si él me esperaba pues yo me iba a trasladar a San Francisco y así fue. Entonces en el 2005 aterricé en San Francisco y empecé a trabajar de investigador básicamente en un proyecto de fibrosis quística. Lamentablemente debido a problemas de financiación pues me tuve que buscar la vida un poco y acabé trabajando en la Universidad de California, San Francisco, pero esta vez trabajando con un médico que trata pacientes de melanoma. Entonces cambié de la genética hereditaria pulmonar, fibrosis quística, al cáncer. Y llevo trabajando en cáncer pues 15 años. ¿Qué más os puedo contar? Después de 15 años de trabajar en un laboratorio, donde hacía experimentos con células humanas, con células de ratón, e inyectar ratones con nuevos medicamentos para buscar nuevas terapias en cáncer, pues, si os digo la verdad, después de 15 años pensé hacer otra cosa. Y entonces hablé con una gente que me orientó un poquito, básicamente son los amigos, que tenían unas posiciones en unas empresas y me dijeron, pues mira, podrías hacer esto y lo que hago ahora mismo es lo que se llama Molecular Science Liaison, que traducido literalmente quiere decir enlace científico molecular o como se conoce en España, visitador médico.
pero no es estrictamente yo venderle un aparato nuevo a un médico para que trate mejor a sus pacientes, pero lo que hace nuestra empresa es ofrecer un servicio de oncología. Entonces, lo que hace Caris Life Sciences, que por cierto, eso requirió que me trasladara de San Francisco al condado de Orange, que está al sur de Los Ángeles, y vivo en la ciudad ahora mismo de Irvine desde el mes de julio pasado, con lo cual ha sido un cambio importante, después de 15 años en San Francisco. Pero bueno, lo valoramos con mi mujer, que es americana, y ahora tengo una niña de 3 años y medio que nació en San Francisco, que es americana. Entonces vimos que quizás sería un buen momento de dejar atrás San Francisco y empezar una nueva aventura, y la verdad es que nos ha ido bastante bien. ¿Qué es lo que hace nuestra empresa? Hace secuenciación molecular de los tumores de los pacientes que tienen cáncer. Entonces, una vez identificamos cuáles son las mutaciones en el material genético, eso conlleva una asociación con algún medicamento que está aprobado, en nuestro caso, por la FDA, que es la Food and Drug Administration, que sería el equivalente de la Agencia Europea del Medicamento o la Agencia Española del Medicamento, que es la que aprueba pues, los nuevos tratamientos en pacientes. Entonces, nosotros lo que hacemos es informar al médico, que obviamente quiere tener toda la información disponible, la mayor información posible, para poder tratar mejor al paciente que ve regularmente, ¿no? Entonces, les ofrecemos un servicio de secuenciación molecular y les explicamos pues, toda la información que hemos encontrado que puede ser relevante para el manejo del tratamiento del paciente. Entonces, ¿qué hago yo específicamente como enlace científico o como visitador médico, si queréis? Es aporto el conocimiento científico que, bueno, pues muchas veces los médicos no tienen. Cuando son cosas moleculares, pues no conocen las vías de señalización del cáncer, por ejemplo, qué es lo que activa o desactiva una proteína, o por qué está el cáncer progresando, o por qué el paciente no responde a ese tratamiento de quimioterapia o personalizado de tratamiento. Entonces yo les explico pues toda la tecnología molecular y lo que ofrece nuestra empresa, que es una plataforma de secuenciación. Entonces, me paso el día básicamente al teléfono contestando emails, o en Zoom o en otras plataformas, contestando las preguntas que tienen los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras acerca de obtener más información del paciente para poderlo tratar mucho mejor. ¿Qué os puedo decir en cuanto a las ventajas y desventajas de mi trabajo? Pues, bueno, por cierto, ahora es la 1:38 de la mañana en California, y he querido hacer esto porque, por lo que comentaba antes, ¿no? Que creo que intentar orientar a los estudiantes de 15 y 16, y por cierto, el mes que viene hará 30 años que tuve 16 años, con lo cual acabo de decir la edad que tengo para los que sois buenos en matemáticas. Pero creo que es muy importante esta labor, y por eso he querido participar y a ver si os puedo ayudar en algo, diciéndoos en qué la biología os puede ayudar en términos de conocimiento personal, que es muy importante, y la licenciatura de biología es fantástica. Uno va con una idea y se encuentra un mundo que no conocía totalmente, y es apasionante. Y después, en cuanto a las salidas laborales, he estado pensando en lo que hacen mis amigos, por ejemplo, que estudiaron conmigo, y bueno, pues hay gente que está desde trabajando en las aguas de Barcelona, porque tienen que hacer un control de microbiología, porque obviamente ese es el agua que la ciudad va a beber. Pues hay gente que trabaja en el Zoo de Barcelona. Ahí tengo un amigo que es policía científico. Cuando hay una muestra de sangre, pues tiene que saber, bueno, se puede identificar al paciente con esa muestra de sangre. Tengo amigos que trabajan en laboratorios clínicos, otros que trabajan en hospitales y universidades, y obviamente una salida importante después de la licenciatura o el doctorado es la investigación, que en mi caso me llevó a Estados Unidos. ¿Qué más? Pues obviamente la enseñanza también. Hay biólogos que enseñan en institutos y en universidades, en fundaciones científicas y médicas, y bueno, seguro que muchas más, pero así es, a bote pronto es lo que se me ha ocurrido. La desventaja de mi trabajo es un poco el horario, porque a veces los médicos, al menos aquí, que trabajan muchísimo, me piden que nos conectemos a las 6 de la mañana o 6:30 de la mañana, porque a las 7 ya ven pacientes. Entonces, bueno, pues a veces me tengo que pegar un poco de madrugón para hablar con ellos,
o a veces tengo que contestar algún email de algún médico que me pregunta algo porque va a haber un paciente al día siguiente y son las 11 de la noche y tengo que contestar ese email si es que lo he visto en mi teléfono. Pero bueno, lo que me encanta de mi trabajo es que veo que el soporte científico que doy puede tener una implicación en el tratamiento del paciente a través del médico. O sea, nosotros no sugerimos el tratamiento, pero sí les damos la mayor información posible para que ellos determinen cuál es el mejor procedimiento en el manejo del paciente. En cuanto a otra desventaja quizás, y como trabajo con Hawái también, que son 2 horas menos que California, después trabajo con Arizona, que es 1 hora más, con el centro del país, que son 2 horas más, y con la costa este, que son 3 horas más, pues claro, a veces cuando tengo que organizar una reunión con todas estas regiones, pues me cuesta un poco porque tengo que planificarlo bien para ver quién puede estar disponible en función de los usos horarios, ¿no? Y bueno, a veces tengo que conectarme con Europa. Tenemos una oficina en Suiza y bueno, pues son 8 o 9 horas de diferencia también. Pues, eso cuesta un poco de organizar. Pero bueno, en cuanto a ventaja al horario también es bastante flexible. A pesar de estos horarios que os comentaba, bueno, puedo contestar a las preguntas de los médicos y enfermeros y enfermeras un poco cuando haya encontrado la información adecuada. Gracias por tenerme hoy aquí. Muy bien, muchísimas gracias, David. Ha sido, perdón, realmente interesante escuchar esa transición, ¿no?, que comentas también de la área más de investigación a la difusión, la atención a los profesionales. Muy, muy interesante. Gracias, David. Y pasamos ahora con Manuel para escuchar un poco su historia, su trayectoria. Así que, Manuel, bienvenido y cuando quieras, cuéntanos tu historia. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias a la Fundación Bertelsmann por organizar estas charlas, pero sobre todo, pues gracias a vosotros, ¿no?, a los alumnos, por estar ahí escuchándonos. Así que pues solo espero que estas charlas os sirvan para tener más información y sobre todo lo más importante, pues que os ayuden a definir el camino que queréis seguir, ¿no? Yo antes de continuar, pues me presento. Me llamo Manuel Álvarez, soy ingeniero de telecomunicaciones, trabajo en Cisco y trabajo como consulting engineer. Y ahora muchos de vosotros pues os estaréis preguntando, no sé ni qué es Cisco ni qué hace un consulting engineer. Bueno, pues Cisco, aunque no la conozcáis, es la empresa número 1 a nivel mundial de equipamiento para redes de comunicación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se comunican los hospitales? O mismamente este vídeo que estamos haciendo ahora nosotros, 100% seguro que en algún punto de la red en Internet pues está atravesando alguno de los equipos de Cisco que están montados. Entonces, Cisco se dedica a eso, a proveer de equipos, infraestructuras de telecomunicaciones, pues que nos permiten que nos podamos comunicar a día de hoy. ¿Y qué hago yo como consulting engineer dentro de Cisco? Bueno, pues mi trabajo está muy enfocado en los clientes, tengo un montón de reuniones con ellos y básicamente lo que yo hago en mi día a día, pues es entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren y cómo ayudarlos a mejorar. Entonces, por ejemplo, un hospital que quiere mejorar pues, su infraestructura de comunicaciones porque quieren ser más robustos, quieren ser más seguros o necesitan unas comunicaciones más rápidas. O bancos que necesitan pues, abrir nuevas sedes y quieren comunicarlas entre sí pues, de una manera más segura, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es hablar con ellos, ver qué necesitan y diseñamos e implementamos esa solución, ¿no? Entonces, pues podría seguir hablando de lo que hago durante 1 hora más de mi trabajo porque me encanta lo que hago, pero yo creo que pues, para vosotros va a ser un poco más interesante el saber qué pasos he tomado, el saber cómo he llegado aquí, pues como yo, una persona de Galicia, ¿no?, de un pueblo de 10.000 habitantes, instituto público, sin saber mucho inglés y sin alguien de mi familia que hubiera estudiado en una universidad previamente, pues ha podido sacarse una carrera, trabajar y vivir en el extranjero y sobre todo pues trabajar en algo que te motive todos los días a salir de la cama con entusiasmo, ¿no? Porque al final vamos a estar 5 días a la semana, 8 horas haciendo esto. Entonces, pues bueno, empecemos por cuando yo tenía vuestra edad, cuarto de la ESO. Yo no paraba, o sea, no paraba quieto, hacía atletismo, competía a nivel nacional, también me dedicaba al mundo de la música, estudiaba piano en el conservatorio y pues aparte de eso, lógicamente, también estudiaba para el instituto. Entonces ahí llega la primera decisión, ¿no? Bachiller. Yo las asignaturas de letras, la verdad que no se me daban muy bien, ¿no? Pero sin embargo, pues matemáticas y física me gustaban, se me daban bien. Así que
primera decisión, pues bueno, bachiller tecnológico, ¿no? Todo va bien dentro del bachiller tecnológico y entonces pues llega un momento ya de tomar una decisión pues de qué voy a hacer con mi futuro, ¿no? Yo casi tenía claro pues que iba a salir de mi pueblo porque las posibilidades de estudiar allí se acaban en el bachiller y entonces pues aquí empiezas a recibir muchísimos inputs, ¿no? Muchísima información de gente, los del conservatorio que te dicen sigue estudiando piano, haz una carrera profesional, los de atletismo que te están diciendo, CINEF, sigue haciendo atletismo, ¿no? Tus padres que te recomiendan las carreras que a ellos les habría gustado estudiar, ¿no? Entonces tú al final te encuentras con que recibes un montón de información que no sabes muy bien qué hacer con ella, pero que es muy importante que recibáis toda esta información, toda esta orientación. Hablad con cuanta más gente mejor. Y yo pues en mi caso recuerdo haber hablado con amigos de mis padres que sí que habían estudiado en la universidad y lo que más me había llamado la atención pues había sido ingeniería de telecomunicaciones, ¿no? Me parecía fascinante el cómo el mundo de las telecomunicaciones había avanzado, ¿no? De cómo yo con vuestra edad, pues si quería llamar a un amigo por teléfono, tenía que llamarlo al fijo de su casa, seguramente me iba a coger el teléfono su madre, si tenía que llamar a una novia, pues me iba a coger probablemente el teléfono su padre, entonces ya no os digo lo que se complicaba la situación. Y hoy en día, pues todo eso es muchísimo más fácil. Cogemos el teléfono, enviamos un WhatsApp y todo lo que posibilita esto es, pues, es el avance de las telecomunicaciones. El 3G, el 4G, el 5G, el Wi-Fi, todo ha evolucionado pues, a un ritmo estrepitoso. Y yo, pues como persona muy curiosa, dije, pues venga, vamos a estudiar esto. Y ahí fue cuando me fui a Madrid a estudiar. Total que 18 años, llegas a Madrid, a la universidad, ciudad nueva, gente nueva, y llegas el primer día a clase y ¡pamba! Primera en la frente, ¿no? Telecomunicaciones, dices, ¿dónde están las telecomunicaciones? Yo durante un par de años solo veía telecomunicaciones, pues al entrar en la facultad, que tiene un cartel que pone Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, pero ya, porque lo que eran asignaturas, no. O sea, las asignaturas de los primeros cursos todo eran física, matemáticas, y además las matemáticas eran sin números, era álgebra, todo letras, la calculadora prohibida en los exámenes, y te preguntabas, pero ¿para qué necesito yo todo esto? ¿Para qué necesito estas matemáticas? Pero bueno, acordaos de esta pregunta porque después se resuelve más adelante el por qué todo esto es necesario. Total que, bueno, pues pasan los años, la carrera es muy amplia y empiezas ya a ver pues cosas de telecomunicaciones, ves asignaturas que te gustan, asignaturas que no te gustan. ¿Y esto suena familiar de algo? Es como en el instituto, ¿no? La historia se repite. Tienes asignaturas que te gustan más y asignaturas pues que te gustan menos. Yo en mi caso pues descubrí que las asignaturas de electrónica no me gustaban mucho, pero sin embargo las asignaturas de redes pues me encantaban, ¿no? Y eso que me encantasen pues hizo que tuviese curiosidad por ellas, que me formase más por mi cuenta en redes. Entonces, en resumen, ¿no? Moraleja número 1, la universidad no te dice qué vas a tener que hacer cuando llegues el primer día de tu trabajo. Tú vas a llegar el primer día de tu trabajo y vas a estar perdidísimo. O sea, perdido no, lo siguiente, pero ¿os acordáis de que yo me preguntaba con algunas asignaturas, ¿para qué necesito yo esto? Bueno, pues herramientas. Eso es lo que te da la universidad, ¿no? Herramientas y la capacidad para poder enfrentarte a problemas, a retos, a challenges uno tras otro. Y también, pues, para descubrir dentro de esa rama, en mi caso que eran las telecomunicaciones, pues qué cosas te gustan más, qué cosas te gustan menos, o si no te gustan nada, te has equivocado de carrera y cambias de carrera, lo cual es totalmente válido, que no os dé miedo equivocaros. Cambiad, sois jóvenes, buscar una vocación que os genere pasión y que os guste trabajar en ella, ¿no? Moraleja número 2. El esfuerzo siempre tiene su recompensa. En mi caso, pues durante segundo año de universidad, pues mi familia atravesaba por un momento económicamente difícil. Y entonces ahí yo pues tenía dos opciones. Una, dejaba de estudiar, buscaba un trabajo, o dos, pues trabajaba mientras estudiaba. Y opté por esta última, ¿no? Así que lo que hice fue, pues me puse a dar clases extraescolares de matemáticas e incluso de piano
a gente de 15 y 16 años para que veáis que todo suma, ¿no? Ese piano, esa formación que yo tenía en clases extraescolares me sirvió pues para acabar pagándome los estudios. Y todo esto, pues como imagináis, fue duro de compaginar, pero lo que me hizo fue que me motivase más, ¿no? Me hizo que valorase el esfuerzo que habían hecho mis padres pues para que yo estuviese estudiando allí, y ahí ya sí que sabía que no podía tirar la toalla. Podría no gustarme telecomunicaciones, cambiar de carrera, totalmente aceptable, ¿no? Pero sabía que tenía que esforzarme, sabía que tenía que darlo todo. Y moraleja número 3. El inglés es fundamental y no lo puedo recalcar más. O sea, mi inglés cuando llegué a Madrid era malo, malo, malo. O sea, very, very malo. Y como sabéis, pues no tenía ni tiempo ni dinero para ir a una academia de inglés. Así que, ¿qué hice? Dije, bueno, pues yo vivo en Madrid. Gente de Estados Unidos y de Inglaterra también vive en Madrid. Bueno, pues voy a ir a vivir con gente nativa. Y al final el que la sigue la consigo, ¿no? Pues eso hizo que mi inglés mejorase, que pudiese optar a una beca Erasmus y estudiar pues un año de la carrera en el extranjero. 100% recomendable. Si tenéis la oportunidad, salid a estudiar fuera sí o sí. O sea, conoced a gente de otros países, otras culturas. Y además también, para qué os voy a mentir, ¿no? Os lo vais a pasar muy bien cuando estéis haciendo el Erasmus fuera. Total que después de estas 3 moralejas sobre la universidad, ¿no? Y ya pues con la universidad terminada, tocaba buscar un trabajo. Yo en mi caso pues lo tenía claro, quería algo relacionado con las redes. También después del Erasmus quería seguir explorando un poquito más la vida fuera de España, aunque siempre tuve la mente en volver a España en el corto plazo. Y además pues también quería buscar una empresa que fuera un poquito más allá, ¿no? Que hiciera algo por la sociedad de vuelta. Y pues casando estas 3 cosas, pues el resultado fue Cisco. Sabía que no iba a ser fácil entrar en una empresa así, pero ¿qué hemos aprendido de la moraleja número 2? Que el esfuerzo siempre tiene su recompensa. Y pues tras duros procesos de selección, pues conseguí entrar en Cisco, donde trabajo como consulting engineer, lo cual espero que a día de hoy pues sepáis un poquito más qué es lo que hago. Y además lo que os decía de devolver a la sociedad, pues tenemos proyectos en los cuales pues Cisco te da 5 días a la semana, los cuales puedes emplear, o sea, 5 días al año, los cuales puedes emplear pues para voluntariado en distintas causas sociales que más te gusten. Y pues para terminar, ya espero que esta pequeña charla pues os haya ayudado. Me encantaría, de verdad, que nuestros caminos se cruzasen algún día en este fascinante mundo de las telecomunicaciones, que vinierais y que me dijerais, oye, yo me acuerdo de ti porque nos viniste a dar una charla. Creo que este es un campo que tiene muchísimo potencial a futuro, pues con muchísimas salidas de trabajo, y no todas ellas necesariamente tienen por qué venir de una ingeniería. Hay mucha gente trabajando en este mundo con cursos de FP, pues como pueden ser los técnicos de campo que se encargan de las instalaciones de los equipos, o también hay mucha gente pues que está en este mundo estudiando totalmente por su cuenta. Así que, ya sabéis, siempre con esfuerzo y con voluntad es más que suficiente para que lleguéis allí donde el wifi no llega. Muchas gracias y espero que os vaya todo fenomenal. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que ha sido fantástico escucharte, ¿no? Llegar ahí donde el wifi no llega, ¿no? Ese mensaje final. Gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por contarnos tu historia. Muchas gracias. Y pasamos ahora a Esther Paniagua, periodista, experta en tecnología, innovación y ciencia. Esther, por favor, cuando quieras, cuéntanos tu historia. Bueno, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Qué pena no poder estar con vosotros físicamente, pero bueno, al menos lo bueno que tiene la tecnología, Internet, es que podemos estar con muchas más personas al mismo tiempo, personas de Madrid, de Barcelona. Son 2 ciudades que para mí son claves porque yo soy de Madrid, aunque no soy de Madrid, soy de Getafe, pero ahora vivo en Barcelona. Por cosas de la vida y del amor. Así que, bueno, también es otra cosa positiva que tiene, ahora os contaré un poquito más, pero el ser autónoma y el trabajar para una misma, pues puede hacer que puedas elegir dónde quieres vivir, ¿no? Entre comillas, que también está todo esto muy, muy idealizado. Pero bueno, como decía el compañero Juanjo, soy periodista, bueno, soy muchas cosas, ¿no? Periodista es uno de mis gorros. Os iba a preguntar, si estuviera delante, os preguntaría
¿quién lee periódicos a diario o una vez a la semana? ¿O qué leéis? Es verdad que, bueno, parece un poco la plasta esta de los profes siempre. ¡Ay, tenéis que leer, tenéis que leer! Los padres, los abuelos. Bueno, seguro que ya os lo han dicho muchas veces, ¿no? Pero es verdad que incluso aunque penséis que eso de leer no va conmigo, seguro que hay algún libro que os hace cambiar de opinión. Yo era una de esas que pasaban de los libros, ¿no? Yo paso de leer y me intentaban convencer, me regalaban libros y tal, y al final alguno de esos regalos le hice caso y dije, anda, pero si esto de leer mola, ¿no? Qué bien, qué historias tan chulas. Me aficioné a una colección que se llamaba de pesadillas y eran, pues eso, historias un poco de terror y tal, así muy cortitas y acabé devorándolas, ¿no? No es que fuera literatura de, a lo mejor de la mayor calidad posible si nos ponemos finos, pero a mí me encantaba aquello, ¿no? Y de la pasión por la lectura, pues pasé a la pasión por la escritura. Y yo decía, bueno, pues de mayor yo quiero ser escritora, ¿no? Qué bonito eso de ser escritora. Y pensaba, bueno, pero ¿qué carrera hay relacionada con escribir? Bueno, lo más parecido que se me ocurriera era pues, periodismo, ¿no? Que es una profesión pues, que da salidas en las cuales pues, puedes escribir para periódicos, para revistas, lo que fuera. Aunque yo no sabía muy bien qué era aquello del periodismo, pero pensaba que eso era lo que yo debía estudiar por aquello de que, bueno, como el compañero anterior decía, en mi familia nadie había estudiado la universidad, la mía tampoco, pero me parecía muy claro, ¿no? Bueno, en mi entorno que yo tenía que estudiar una carrera universitaria. Entonces era lo más parecido que se me ocurría, ¿no? Bueno, antes de contaros un poco más, por poneros en contexto, yo como periodista, pues sobre todo hago eso, escribo artículos y reportajes y mis clientes pues son los medios de comunicación. Como soy autónoma, soy mi propia empresa, soy yo, pues tengo clientes, los clientes que pagan por mi trabajo, que es escribir artículos y esos medios, pues a lo mejor algunos los conocéis como El País o la revista Muy Interesante, porque bueno, mi especialidad como periodista, yo escribo sobre ciencia, tecnología, innovación. También he pasado por la televisión, por Discovery Max, un programa divertido sobre ciencia que se llamaba ADN Max, fue una experiencia bastante curiosa. Y bueno, siempre escribo en español, aunque a veces también escribo en inglés, muy importante. Me quedo con todos los mensajes que decía el compañero anterior, con Manuel, y entre ellos el de la importancia del inglés, ¿no? Bueno, pues yo llevo 13 años en esto del periodismo, un poquito más si contamos con la experiencia de crear una revista con alguna de mis compañeras y compañeros de la universidad. Y bueno, además de periodista, pues soy profesora, tengo muchos gorros, ¿no? Yo le digo muchos gorros porque al final en la versatilidad está el placer, ¿no? Pues soy profe, no solamente de periodismo, sino también de temas de tecnología, inteligencia artificial, que seguro que habéis oído hablar de la inteligencia artificial, o probablemente la tenéis todos en vuestros móviles, ¿no? Cada vez que Google os recomienda algo, Spotify os recomienda algo, basado en lo que habéis escuchado anteriormente, pues eso usa inteligencia artificial. Bueno, pues además de todo esto, también pues doy charlas en eventos, soy presentadora, en fin. Como veis, muchas cosas, me quito y pongo gorros según se requiera, que esa es una de las cosas bonitas de ser tu propia empresa, es que puedes hacer muchas cosas variadas, no solamente una. Y bueno, pues a lo largo de estos años, pues también reconocimientos, ¿no? De estas cosas que dices, madre mía, yo nunca pensaba que iba a llegar aquí, nunca pensaba que iba a estar escribiendo bueno, pues en los diarios más prestigiosos, en las revistas más conocidas, ganando premios, ahí detrás tenéis alguno. Bueno, pues esto no os lo cuento para fardar, que como molo, tengo muchos premios, tal. No, es lo que hay, ¿no? Y uno de mis aprendizajes en estos años es que hay que ponerse en valor a una misma y a uno mismo, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y además, en esta vida, por desgracia, hay que competir con muchas otras personas en procesos de selección, ya sea para centros formativos, para estudiar lo que queremos en sitios así muy de élite o prestigiosos, para pedir becas, para puestos de trabajo.
para pedir subvenciones, ¿no? Pues yo todavía sigo pidiendo subvenciones pues, por ejemplo, para hacer proyectos de periodismo de investigación y cosas así, ¿no? Entonces, es muy importante. Es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos lo tienen muy asumido, esto de venderse a uno mismo, pero aquí en España parece que está mal mirado, ¿no? Que parece que estás así presumiendo de ti y eso está mal. Pues no, está bien, hay que presumir. Hombre, tampoco hay que pasarse de llegar a la arrogancia, ¿no? Y la supervanidad, pero hay que saber venderse, porque al final, ¿por qué tienen que elegirte a ti y no a otra persona? A mí no me gusta esta idea, ¿no? Es verdad que esto, la sociedad en la que hemos construido, pues te obliga a competir y es lo que hay. Bueno, mejor colaborar, me gusta más, mucho más esa idea. Pero bueno, tampoco os voy a dar aquí lecciones de moral. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues también vengo de una familia humilde, nadie con una carrera universitaria. Mi abuelo, uno de mis abuelos, sí que es verdad que tenía una empresa de administración de fincas y parecía que yo iba a ser la heredera de aquello, ¿no? Porque de hecho nadie, sus hijos no habían querido, ni mi madre y mis tíos no habían querido heredar la empresa y parecía que yo era la destinada a aquello, pero vamos, no me atraía en absoluto. Y por suerte tampoco me presionaron demasiado y yo no había hecho mucho caso porque, vamos, eso de gestionar fincas no iba conmigo. Bueno, pues como os decía, a mí descubrí mi pasión por leer y escribir y entonces pues tenía muy claro que yo iba a tirar por letras, ¿no? No se me daban mal las matemáticas, pero bueno, no, la verdad es que tampoco me apasionaban. Y decidí que, bueno, pues hacer un bachillerato de ciencias sociales. Y es verdad que, bueno, aunque yo lo tenía claro, tampoco yo sabía muy bien qué era aquello del periodismo, sí que veía a mi alrededor, o sea, muchos amigos que la verdad que no tenían ni idea qué hacer. Y es complicado porque muchas veces cuando estamos estudiando no se nos da la oportunidad de explorar muchas cosas y descubrir qué nos gusta, ¿no? Entonces, pues hay que buscarlo por nosotros mismos. Pues, yo qué sé, meterte en extraescolares para probar, pues, qué es esto de, yo qué sé, en mi caso, pues, la robótica o el periodismo, o sea, hacer radio, cómo se hace radio. Bueno, yo también estudié piano y de hecho una de las elecciones que sí que tuve que hacer difícil es, dedicar el piano, requería muchísimo trabajo, muchísimo tiempo y si quería hacer una buena selectividad para ir a una universidad y tal, que pedían mucha nota de corte en mi carrera en periodismo, bueno, pues tenía que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Entonces decidí dejar el piano, que al final me gustaba, pero no era mi pasión y ahí sí que hubo presión, ¿no? Esta presión que tienes de la familia, de, ay, debes seguir haciendo esto, pues sí, mi padre quería que yo siguiera estudiando piano y fue un poco un disgusto para él, pero al final en la vida hay que elegir y no me arrepiento de nada de esa decisión. A mí me sigue encantando el piano, pero como algo que disfruto como hobby, no como mi profesión, ¿no? A eso también hay que saber distinguirlo. ¿Qué es tu hobby o qué se puede hacer? ¿Se puede hacer una profesión de ello o no? ¿Cuál es tu pasión? O a lo mejor no tiene que ser tu pasión, porque por desgracia no siempre nos podemos dedicar a trabajar en nuestra pasión, ¿no? Entonces, bueno, también tenía dilemas de, bueno, también me gustaba la psicología por aquello de entender la mente humana y me planteé si estudiar psicología, pero al final, bueno, tiré por periodismo, que era siempre lo que había pensado que tenía más relación con aquello que me gustaba. Y cuando llegué a la universidad realmente es cuando me di cuenta de lo apasionante de mi profesión, que yo realmente no conocía muy bien, ¿no? Cuál es la profesión de periodista, más allá pues de las pelis y las series que veía por ahí, también que hay que desmitificar mucho, ¿no? Siempre relacionado con el tipo este, además siempre de hombres, ¿no? Nunca salían mujeres referentes, ¿no? Muy desaliñado, con la botella de alcohol siempre en la mano y tal, nada que ver con esto. Pero bueno, el caso es que descubrí que era una profesión fascinante, una oportunidad de controlar a los poderosos, de desvelar las corrupciones, de dar visibilidad a las personas más vulnerables y más necesitadas, ¿no? De contar sus problemas, de hacerlos visibles y de obligar a buscar soluciones. Todo aquello me empezaba a encantar, ¿no? O sea, esa vertiente más social del periodismo, ¿no? Como labor fundamental, ¿no? En una democracia. Y el primer día de carrera,
toma chasco, ¿no? Llegamos a clase, todos súper ilusionados en nuestro primer día y la profesora, que era nuestra tutora, nos dice, bueno, que sepáis que ninguno vais a tener trabajo. Bueno, queda así. No, porque no hay trabajo en esto del periodismo, en los medios de comunicación. En todo caso, pues tendréis que trabajar haciendo labores de comunicación en empresas y tal y cual. Y yo pensaba, no, que te lo has creído, Morena. O sea, vamos, no me voy yo a dedicar a lo que yo quiero, vamos, faltaría más. Y entonces a partir de ahí pensé, vale, ¿qué tengo que hacer para conseguir un trabajo en medios de comunicación y si puede ser en el diario El País, que era mi referente, ¿no? Bueno, pues tampoco puedes trazar una estrategia así de principio a fin, pero bueno, mi aprendizaje es que hay que ir pasito a pasito. Y el primer pasito para tener trabajo como periodista, por lo que había ido leyendo, aprendiendo en la carrera, era especializarse. ¿Y en qué me podía especializar? Hombre, a mí me encantaba la música, pero me parecía que aquello no tenía mucho recorrido, eso de especializarse en música, porque a todo el mundo le gusta la música y quiere dedicarse a la cultura, ir a los conciertos gratis, hablar con los famosos y tal y tal. Y entonces pensé, bueno, tiene que ser algo que no haya tanta competencia y que pueda tener más salidas. Y en aquello, pues vi que había una beca para estudiar periodismo ambiental. Yo tampoco sabía muy bien qué era aquello, pero dije, bueno, vamos a pedir la beca y vamos a probar. Yo seguía a la universidad, pero paralelamente a la universidad, pues había opciones de especializarse un poquito y aprender pues tipos concretos de periodismo. Entonces me dieron la beca y dije, bueno, esto de periodismo ambiental es interesante. Y los mismos profesores de aquel curso pues nos informaron de que había otro curso más amplio de especialización en periodismo científico, tecnológico y de salud. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo, vamos a hacer este curso. Y dije, oye, pues esto de la ciencia es muy interesante, es muy bonito, ¿no? Parece que es contrapuesto el estudiar periodismo y dedicarse a la ciencia y a la tecnología, pero no. No tiene por qué, ¿no? Puedes juntar muchos aprendizajes en la vida, ¿no? Entonces descubrí que esto me interesaba y paralelamente a estas formaciones que yo estaba teniendo, pues nació un periódico que se llama El Diario Público. Bueno, igual ya no lo conocéis porque ahora mismo pues, es un diario online, pero en su día pues nació como un diario un poco de izquierdas, que era algo más nuevo, ¿no? El País siempre había sido lo tradicional y el Diario Público tenía un aire más fresco, más joven y además tenía una sección de ciencia que era la más grande de todos los periódicos que había en ese momento, que era 3 páginas impresas cada día. Esto puede sonar muy a viejo, lo de 3 páginas impresas, ya nadie piensa casi en diarios en papel, ¿no? Con las generaciones más jóvenes. Pero bueno, en aquellos yo decía, jolín, pues yo quiero trabajar en el diario público. Y bueno, en la universidad una cosa que también me parece muy importante es ser inquieto y no parar, no solamente ir a clase, ¿no? Sino buscarse la vida, porque yo decía, es que yo en clase no estoy aprendiendo realmente lo que hacen los periodistas, ¿no? En el día a día. Entonces decidimos crear un periódico en la universidad y también organizar algunas conferencias sobre temas que pensábamos que eran interesantes para los estudiantes y que la universidad no lo estaba haciendo, porque la universidad pues organizaba cursos de cosas, pero no las cosas que nos interesaban a nosotros. Entonces dijimos, pues vamos a organizarlo nosotros. Y entonces pues invitamos al director del Diario Público y dije, mira qué buena oportunidad para preguntarle a ver cómo puedo yo trabajar ahí, tener una beca y tal. Bueno, no me enrollo mucho porque es que si no, no acabo, pero el caso es que eso me dio un poco el acceso a conseguir en las pruebas de selección, pues pasé las pruebas de selección del Diario Público, hice mis prácticas ahí y a partir de ahí empecé mi recorrido en el periodismo científico. Cuando acabé la carrera, dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Ya he hecho estas prácticas, me fue muy bien, tal y cual. Bueno, pues voy a seguir formándome y dentro del periodismo científico la rama que más me gustaba era la de salud, porque estaba más cerca, salud, medicina, porque es la que más cerca está como de las personas, ¿no? Entonces me especialicé en periodismo de salud, enseguida estando en el máster, pues
si te tomas las cosas en serio y ven que destacas, pues al final los profesores te recomiendan, ¿no? Y me acuerdo pues que la revista muy interesante, que es una revista de ciencia, buscaba nuevos redactores y el director del máster pues recomendó, oye, pues esta alumna es muy buena, tal y cual, y a través de ahí pues tuve mi acceso a publicar también la revista muy interesante, que sigo colaborando a día de hoy con ellos. Y también, a raíz de ese máster, pues conseguí mi primer trabajo remunerado, con un buen contrato, en condiciones, tal y tal. Y estando ahí, me surgió otra oportunidad, que era la de ir a trabajar a una farmacéutica, una gran compañía, versus la empresa pequeñita en la que estaba. Y lo que pasa es que eso suponía un poco un paso atrás, porque ya no era un contrato laboral como yo tenía en la otra empresa, que era una editorial de prensa sobre temas de salud, sino que era una beca, ¿no? O sea, no era un contrato. Y bueno, no es que estuviera mal pagada, prácticamente iba a cobrar lo mismo, pero sí que suponía un paso atrás en ese sentido. Pero la verdad es que decidí darlo y no me arrepiento, ¿no? Porque fue una experiencia también muy valiosa en otro campo del periodismo, que es la comunicación, que en realidad no era lo que a mí más me gustaba, pero quería explorarlo, ¿no? Quería ver, bueno, a ver qué es esto de la comunicación. Y bueno, la comunicación corporativa significa las empresas que quieren dar a conocer lo que hacen, su labor, como ahora estamos viendo, AstraZeneca precisamente la conocemos ahora mismo todos por el tema de las vacunas. Muchas gracias, Esther. Vamos a tener que dejar alguna... Ay, se me están quedando, es verdad, es que me estoy enrollando mucho, se me han No quedado te mucho. preocupes. Para dejar un ratillo para las preguntas y así podemos dar entrada, porque tenemos muchas preguntas de los alumnos y me gustaría poder trasladar. Muchas gracias, Muy súper bien. interesante escucharte. Y ahora continuamos, ya nos incorporamos los cuatro, junto con David y con Manuel, y quería iros trasladando algunas preguntas. Mira, primero empezamos con David. Nos pasan los alumnos, una pregunta es simpática, dicen, ¿cuál es el cáncer más raro que has visto? Como digamos, quizás el caso poco técnico o científico más complejo al que has tenido que enfrentarte. Pues es un cáncer de piel que no es muy conocido, que se llama carcinoma de Merkel, que es muy raro, pero muy agresivo y que puede tener en su origen un virus. Entonces, cuando me ha tocado hablar con un médico acerca de este tipo de cáncer, he tenido que hacer mucha investigación por mi lado, leer muchos artículos científicos en inglés, por cierto, que toda la ciencia es en inglés, y bueno, informarme muchísimo para tener las mejores bases para mi respuesta a la pregunta del médico. Qué bueno. Muchas gracias. Voy a pasar una pregunta a Manuel. Preguntan lo siguiente. Manuel, ¿has pensado en fundar tu propia empresa? Pues bueno, nunca digas nunca, ¿no? No lo descargo. Ahora mismo, donde estoy aprendiendo un montón, ¿no? Quién sabe en el futuro dónde nos llevará, pero a fecha de hoy no. Pero vamos, si alguien tiene inquietudes de fundar una empresa o una startup, adelante, ¿no? Sobre todo cuando uno es joven, donde el riesgo-beneficio es brutal, ¿no? O sea que si alguien va por ese camino, adelante y todo el apoyo. Muy bien, muchas gracias. Eh, Esther, nos preguntan, y esta es divertida también, ¿por qué Siri o Alexa no debería tener género? ¿Han leído algún artículo mío por ahí? Debe ser. Bueno, la cuestión de que no deba tener género es porque no se asocie con estereotipos, ¿no? Por ejemplo, parece que las mujeres siempre hemos estado destinadas a las labores de servir, ¿no? ¿Qué quiere usted? Cuéntame lo que desea, qué información necesita. O incluso en países más anglosajones se ha relacionado con el mayordomo, ¿no? La voz del hombre, que es el mayordomo, que cuida de la casa y tal y cual. Pero ¿qué pasa? Que el problema es que seguimos reforzando los estereotipos que impiden tener visiones más allá de a qué estamos destinadas las mujeres o los hombres y qué podemos ser en nuestra vida, ¿no? Entonces, Siri además es una herramienta que es una tecnología, no es una persona, y el hecho de sexualizarla nos hace confundir y pensar que estamos hablando
con un sistema que es realmente inteligente, que no es un sistema basado en matemáticas, en algoritmos que funcionan en base a unos parámetros de forma preprogramada, ¿no? Entonces, estos sistemas no tienen género y como tales deben ser neutros y por eso debemos evitar el sexualizarlos o incluso el asociarlos con comentarios tontos que se han asociado precisamente pues, a ser mujer, ¿no? Como por ejemplo Alexa respondía cuando le preguntabas no tengo peso y respondía soy más ligera que una pluma, no sé, una cosa muy, muy tonta que parecía como de chica tontita de 0 neuronas, ¿no? Pues todo esto tiene una repercusión negativa en cómo miramos al género en sí mismo. Muy bien, muchas gracias. David, tengo otra pregunta para ti y es un poco digamos, una combinación de dos preguntas, ¿no? Primera, dicen, ¿cómo trabaja desde casa un investigador? Que yo creo que también lo has ido contando, ¿no? Y quería conectarla con esta parte que tú has hablado de, bueno, pues un biólogo molecular que acaba también interesándose por la comunicación científica y que de cierta forma, pues esa labor de divulgación, ¿no? que aparece en tu carrera. Bueno, cuéntanos un poco sobre este aspecto. Bueno, en cuanto a investigador, teniendo que ir al laboratorio a hacer experimentos, de poner un medicamento y ver qué le pasa a las células, pues claro, en tiempos de pandemia ha sido complicado. Entonces, bueno, pues uno va un poco cuando las restricciones se abren un poco o como trabajas en el ámbito de la salud, pues hay menos restricciones en cuanto a moverse por la ciudad y entrar en los edificios, ¿no? Se nos permitía más. En cuanto al trabajo actual que estoy haciendo ahora, sí, sigo siendo investigador porque tengo que investigar mucho la literatura científica que está disponible, porque me tengo que informar muchísimo. Entonces, bueno, mi oficina es mi casa y, bueno, pues tengo que buscar muchísima información. En cuanto al periodismo científico, pues es un poco al revés de lo que comentaba mi compañera Esther, ¿no? Que ella, como periodista, se interesó por la ciencia, pues yo lo hice al revés. Yo era el científico puro y duro que tenía intención de entender cuáles eran los mecanismos por los cuales el periodismo podía informar o comunicar mejor la ciencia. Y por eso hice ese máster. Entonces, uno aprende pues, cuáles son las técnicas de divulgación, cómo trabaja un periodista científico, cuál es la información que maneja. Y bueno, tanto el periodista como el científico no lo sabemos todo, pero sí sabemos dónde encontrarlo todo. Dónde encontrar esa información y bueno, pues hay que saber juzgar la información que está ahí fuera para saber qué es lo correcto de lo que no y bueno, transmitir lo mejor posible pues el conocimiento que tiene uno. Muy buena respuesta. Muchas gracias, David. Manuel, nos pasan una pregunta que dicen, ¿qué es lo más difícil sobre tu trabajo? Bueno, pues lo difícil que yo creo que está relacionado con una cualidad que aplica no solo al trabajo y que yo creo que es, bueno, fundamental para todos los aspectos en la vida, es la empatía, ¿no? Te sirve para cualquier cosa, te sirve contra el racismo, te sirve el día a día en tu trabajo, te sirve para todo. Entonces, en mi caso, yo creo que tener esa empatía, el ver por qué el cliente necesita algo, ¿no? El entender de verdad lo que te está pidiendo y el saber eso, cómo traducirlo y cómo interpretarlo y cómo ganarte la confianza de ese cliente, pues como experto en tu tecnología o en lo que eres, creo que es lo más complicado. Y para eso, o sea, lo que es la ciencia social, al final es lo más complicado, no sumar 2 más 2. Y creo que para eso, pues la empatía es lo que te va a garantizar el saber entenderlos bien y te va a ayudar en muchos otros aspectos. Muy bueno. Y Esther, nos preguntan, ¿cuál es la noticia más importante que has reportado? Tienes que conectarte el audio, Esther, no te oímos. Sí, perdón. Digo que, madre mía, menudas preguntas más difíciles me estáis haciendo. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, más difícil por el cuidado que requería es una persona que conozco, su hermano se estaba muriendo de cáncer y
tiene una historia increíble de cómo llegó a la persona que podría ayudar a su hermano a acceder al tratamiento para el cáncer que tenía, porque esta persona pues tenía una alergia a ese cáncer, no, qué tontería, alergia a ese cáncer, alergia al tratamiento para ese tipo de cáncer y no había manera de dárselo, ¿no? Entonces no iba a tener manera de mejorar, no de curarse, porque en cáncer es difícil hablar de curación, pero ni siquiera acceder al tratamiento para mejorar y tener un pronóstico de vida más largo, ¿no? Entonces, esta persona, su hermano, encontró a una española que estaba en Harvard haciendo tratamientos precisamente para personas que tenían alergia a los medicamentos de afuera contra cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, que era la única forma de tratar a esos pacientes, ¿no? Y consiguió que esta persona viniera a España a ayudar a científicos de un hospital de aquí de Barcelona para tratar a su hermano y, bueno, al final la historia acabó un poco triste porque fue un poco tarde para el hermano, él ya casi no tuvo tiempo a mejorar su pronóstico de vida y acabó muriendo. Pero sí que, bueno, al menos tuvo 2 meses más de vida gracias a que pudo tener en su fase final acceso al tratamiento. Y la historia que yo conté es la historia de cómo la ciencia proporciona soluciones para estas personas que son alérgicas a los medicamentos que pueden curarlas, ¿no? Ya sea cáncer o cualquier otra enfermedad. Y bueno, era un tema muy delicado que también requería tratar con muchos profesionales que muchas veces no les gusta pues salir de los medios, que desconfían mucho de la prensa, pero bueno, siempre que se trata con rigor, pues al final las cosas salen bien y sale entretenido y a la gente también le gusta leerlo y aprende a la vez, ¿no? Entonces esto fue un gran reto y salió muy bien. De hecho, me dieron un premio por ese reportaje. Qué bueno, bonita historia. Ahora os lanzo unas preguntas que son ya compartidas para los tres. Voy a combinar dos preguntas. Nos preguntan, ¿cuántos años habéis estudiado para llegar a vuestra profesión? Y también quieren saber cuántas vacaciones tenéis aproximadamente. Entonces, bueno, combinar un poco las respuestas si podéis. Bueno, si queréis empiezo yo. Dale. Y por cierto, un comentario sobre la ciencia, y es que la ciencia es la que nos va a sacar de la pandemia. La investigación que se ha hecho rapidísimo sobre las vacunas es lo que realmente nos va a sacar de esta pandemia. Tema vacaciones. Depende de la empresa para la que trabajes en Estados Unidos y los contratos estipulan pues, o 2 semanas o 3 semanas, que es muy poco. La verdad es que es muy poco comparado con las vacaciones que podéis tener en España y en Europa en general. En cuanto al estudio, bueno, la licenciatura de biología en mi caso, que fueron 5 años. Lo que pasa es que después, cuando uno hace el doctorado, es muy interesante porque te pagan por estudiar. Entonces, si consideramos el doctorado 5 años más, pues ya son 10. Lo que pasa es que esa época pues, la consideraría como bueno, tu primer trabajo, pero tienes que estudiar, porque tienes un proyecto de investigación sobre una enfermedad que quizás desconoces y bueno, pues tienes que estudiarla. Entonces, diría pues que unos 10 años. Pero, como os digo, el trabajo actual que hago ahora mismo, sigo estudiando, porque es que cuando me lanzan una pregunta a unos médicos o unos enfermeros sobre algo que no entienden, primero lo tengo que entender yo. Entonces, vamos, diría que el estudio nunca acaba en la vida. Uno siempre aprende. Manuel, ¿usted? Sí, continúo yo, si queréis. Pues bueno, sobre los días de vacaciones. Yo aquí en España creo que tengo sobre 23 días de vacaciones. Cuando trabajaba fuera de España tenía también aproximadamente 23 o 26. Aparte, pues bueno, lo que comenté antes, lo bueno que tiene Cisco es que aparte de estos días de vacaciones, te dan 5 días extras al año que puedes emplear en voluntariado, en colaborar con ONGs y demás. Así que está fantástico. Y después sobre cuánto llevo estudiando, pues tengo 27 años, 27 años llevo estudiando y me quedan unos cuantos más, ¿no? O sea, aunque acabes la universidad, no sales con todo el conocimiento que necesitas, ¿no? No llegas el primer día de trabajo y sabes lo que tienes que hacer. Entonces, tienes que seguir constantemente renovándote, ¿no? En el caso de
de la medicina pues es clarísimo, y en el caso de las telecomunicaciones pues esto va cambiando también y tienes que seguir haciendo cursos, estudiando, sacándote certificaciones. O sea que el estudio no para aunque acabe la universidad. Pues sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es que tenía tantas cosas que contaros que se me han quedado toda la mitad en el tintero, pero una de esas será la importancia de la formación continua. Yo no, la pregunta no es cuántos años llevo estudiando, es cuántos no llevo estudiando. O sea, yo sigo estudiando, sigo aprendiendo. Aparte, o sea, en la universidad hice un montón de cursos de especialización, pero luego hice dos, el máster de salud, el máster de Net Strategy. Después hice una especialización en periodismo en situaciones de desastre y catástrofe natural. Y ahora quiero empezar acabo de escribir un libro que también es otro aprendizaje totalmente para otra sesión entera. Y después de esto quiero empezar a estudiar programación, inteligencia artificial, que dices, ay, si has estudiado periodismo, ¿qué haces ahora estudiando informática? Pues sí, me parece fundamental que todos nos formemos al menos en conocer básicamente todas estas tecnologías que rigen nuestra vida. Pero bueno, no, eso es otro tema aparte. Formación continua, y luego el tema de las vacaciones también es otro aprendizaje, porque claro, yo como autónoma, que soy mi propia empresa, pues estoy trabajando o estaba trabajando siempre. Incluso cuando me iba de vacaciones, que a lo mejor hacía, pues qué sé yo, en total, entre las navidades y el verano podría tener una semana de vacaciones, voluntariamente elegida, o sea, no tenía más porque no quería, porque quería trabajar y ya está. Pero me di cuenta que eso era demasiado y hay que compaginar la vida con los placeres, incluso si yo disfruto mucho de mi profesión, ¿no? Bueno, dedicarle tiempo a tu familia y a tus seres queridos, y actualmente pues mis vacaciones son básicamente las mismas que cualquier empresa o persona normal en España, que no sé, 20, 22 días laborables me parece, básicamente para coincidir con mi pareja, mi chico, que trabaja en una empresa normal, no es autónomo, y bueno, me gusta poder compartir ese tiempo juntos, ¿no? No que él se quede las vacaciones el solito, el pobre. Y bueno, pues ese es el aprendizaje, ¿no? Que no todo es trabajar, y que aunque seas autónomo, bueno, no hay que trabajar todos los días y sacar dinero todos los días. Es verdad que es un poco complicado, por ejemplo, lo que decía Manuel, ellos en Cisco tienen 5 días para voluntariado y tal y cual. Siendo autónomo pues es más difícil, porque al final todas las horas que no estás facturando dinero, estás perdiendo dinero de alguna manera, porque no tienes un salario fijo, ¿no? Y hay veces que dices, bueno, pues necesito hacer más horas para llegar a fin de mes. Entonces, bueno, hay que intentar un poco tener ese balance. Y hay veces que yo, por ejemplo, ahora escribiendo el libro, pues no he tenido vacaciones. Las vacaciones de Navidad me las he comido con patatas porque tenía que terminar de escribir el libro. Y hay veces que hay que hacer esfuerzos y ya está, pero que eso no sea una dinámica de siempre así en la vida, ¿no? Es entender que hay momentos que requieren sacrificio y que después vendrá la recompensa. Muy bien, muy buena respuesta. Bueno, nos quedan como 2 minutillos. Os voy a pasar una pregunta y os pediré una respuesta súper rápida, la más intuitiva, digamos. La pregunta que nos hacen es, ¿os ha servido lo que habéis estudiado para lo que hacéis? Bueno, responder como podáis a esta pregunta. Sí, al 100%. Porque la biología celular y genética que acabé estudiando en la licenciatura me llevó al doctorado, y bueno, todos esos conocimientos los he utilizado. Y, bueno, después te acabas especializando dentro del ámbito médico que estudias, pues te acabas informando un poquito más sobre lo que más te interesa, pero definitivamente sí. Sí, yo por mi lado también sí, 100%. No todo lo que estudias te sirve, pero te dan herramientas, lo que comentábamos antes, y también te ayuda a descubrir pues, la pasión, te ayuda a descubrir las redes y te ayuda a definirte un camino que lo irás pues, sorteando las curvas que tenga como pueda. Lo mismo, la verdad es que yo diría que todo sí me ha servido, porque aunque no le veas una aplicación práctica, por ejemplo, yo estudié italiano y no uso el italiano para nada,
pero me parece que eso se refleja en mi currículum y la gente que me ha ido contratando, porque no siempre he trabajado como autónoma, también he trabajado como asalariada en empresas, han visto que soy una persona que se ha movido y que ha hecho muchas cosas y eso también es parte de tu perfil, ¿no? Como candidato a un puesto de trabajo, ¿no? El ver que has sido dinámico, que eres una persona inquieta. Y una cosa importante que no me ha dado tiempo a decir antes, pero es tejer una buena red de contactos es fundamental porque, y además nunca sabes en la vida, el día de mañana, cómo vas a terminar colaborando con una persona que conociste hace no sé cuántos años en no sé qué cosa, ¿no? Pero hacer esos contactos es muy importante. Totalmente. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por vuestra respuesta, por este tiempo que nos habéis dedicado y por contarnos vuestra historia. Ha sido un placer conocerla a través de vuestro testimonio. Así que muchas gracias. Una cosa, si alguien me quiere consultar algo, que me escriban a contacto@esterpaniagua.com. Ester con H intercalada después de la T, Paniagua todo junto con I latina. Muy bien, muchas gracias por el ofrecimiento, Esther. Pues gracias a los tres y buen día para todos. Gracias. Gracias. Adiós.